¿no? Ustedes ya lo saben, ¿no? Eso fue ¿no? Neutrófilo, en este cuarto, ¿no? Este cuarto es el vaso sanguíneo, ¿no? Bien, solo por esta ocasión puede ser el neutrófilo está circulando por la sangre, ¿no? Y de pronto hay una inflamación en el palo, ¿no? ¿Qué tiene que ser el neutrófilo? Salir. No sabe que va a morir, pero igual. Entonces, lo primero que hace es pegarse a la pared endotelial, ¿no? A través de proteínas específicas denominadas selectinas e integrinas. ¿Bien? En la pared vascular están las IK1, ¿no? Que ayudan a que las selectinas e integrinas se adhieran a la pared vascular, ¿no? Una vez que se adhiere a la pared vascular, ¿qué es? ¿No? Va girando como un boludo hasta buscar un lugar por donde salir, ¿no? ¿Y por dónde saldrían ustedes de aquí? ¿No? Entonces, recuerden que el epitelio del vaso sanguíneo es un endotelio, ¿no? Epitelio plano, ¿no? Que ante cierta acción de algunas citoquinas, ¿qué va a hacer? Se va a separar y va a aumentar la permeabilidad, ¿no? Y entonces encuentra ese punto específico y sale, ¿no? Sale del cuerpo, sale del vaso sanguíneo, diapéresis, ¿no? Pero va a haber un montón de sustancias químicas, citocinas o mediadores de inflamación, como la heparina e histamina, que además de abrir las uniones celulares, van a funcionar como mecanismos de quimiotaxis, ¿no? Van a atraer al neutrófilo hasta el punto exacto de la inflamación, ¿no? Donde va a ir, digamos, es una bacteria, se la va a fagocitar, pero igual va a morir, ¿no? Entonces, esa es la historia, la triste historia del neutrófilo, ¿no? ¿Ven? Y acá. Ese es el corte tangencial de un apéndice secado, ¿no? Bien, entonces. Acá ustedes pueden ver ahí, ¿no? La mucosa o el epitelio, ¿no? Ven. Y todo lo que ven así se pierde la arquitectura, la histología normal del apéndice, ¿no? Y todos, ¿no? Estos puntitos negros que ven por acá, no todos estos puntitos, millones de puntitos negros son neutrófilos, ¿no? ¿Y qué habrá en la luz? Acá estará atrapado, ¿no? En la luz de la apéndice. ¿Qué es lo que produce realmente las apéndices, ¿no? ¿Qué hay en el codo? ¿Qué? Pueden decir que ¿no? Entonces quedan atrapadas en la luz de la apéndice. Generalmente por eso se dan las apéndices, ¿no? Producen una respuesta inflamatoria y van todos los neutrófilos y rodean la pared, ¿no? Entonces, ¿no? Prácticamente la apendicitis, ¿no? Si lo ponemos en términos vulgares, es un montón de boludos reunidos para ver acá, ¿no? Si quieren la analogía más exacta, es esto, ¿no? ¿Sí? ¿No entienden? ¿Cuál es el laboratorio de la inflamación aguda? ¿No? PCR, ¿no? Que no es la fracción es la proteína, ¿no? Es la proteína C reactiva. ¿Qué es la proteína C reactiva? ¿No? Es una proteína que produce el hígado en todo momento, ¿no? Que está en los procesos inflamatorios, ¿no? Pero cuando el proceso inflamatorio se acentúa, entonces empieza a producir mucha más de esa proteína, ¿no? Entonces los niveles sanguíneos de esta proteína, bueno, ¿no? ¿Cuáles son los niveles normales de la proteína C reactiva? No. Pero generalmente, ¿no? Hay que tomar de referencia los parámetros que el laboratorio ya te manda. Bien, lo mismo que la velocidad de microsedimentación y la procalcitonina, ¿no? En infecciones hepáticas, ¿no? Entonces, ¿no? Si usted tiene un laboratorio completo, ¿no? Paciente con fiebre, malestar general, proteína C reactiva, BCG elevada, entonces dicen, este paciente está haciendo una inflamación aguda y hay que buscar la causa específica para curar, ¿no? Y con eso se resuelve el problema, ¿no? La crónica, ¿no?
Hay un montón de enfermedades relacionadas a la inflamación crónica, ¿no? La enfermedad inflamatoria intestinal, artritis reumatoidea, el lupus, algunos tipos de gastritis, psoriasis, enfermedades cardiovasculares, ¿no? Neurodegenerativas e incluso enfermedades metabólicas como la diabetes, ¿no? ¿Por qué se caracteriza, no? Destrucción de tejidos, no se produce un daño tisular progresivo, ¿no? ¿Por qué? Porque el agente agresor, en este caso, es persistente, está constantemente, entonces dura más el proceso, ¿no? Como por ejemplo en las enfermedades autoinmunes, ¿no? Ausencia de signos clásicos, ¿no? No presenta tanto rubor ni calor intenso como se ve en la fase 1, ¿no? En lugar de eso, ¿no? Se puede presentar una fatiga persistente, dolores articulares, problemas digestivos, ¿no? Síntomas mucho más, por así decirlo, sistémicos, ¿no? Ya había algo que antes se definía, no sé si se seguirá usando, seguro, docente de semiología de Sanará, que es la niebla mental, ¿no? ¿Bien? Niebla mental, los libros antes decían, era que cuando estabas con un proceso inflamatorio, el paciente piensa en cámara lenta, ¿no? Se devoran sus pensamientos, se olvidan de las cosas, ¿no? Bien, ¿no? Puedo hacer un estudio científico, ¿no? Porque a mis alumnos les pasa lo mismo cuando les toman sangre, ¿no? Y no tienen ningún problema de inflamación, ¿no? Bien. Posible formación de granulomas, ¿no? Como la tuberculosis, células que se agrupan en masas organizadas, ¿no? Llamados granulomas, que se caracterizan por una reacción inflamatoria y sobre todo por la presencia de unas células de la anterior clase que habíamos visto, ¿no? Que eran muy grandes y tenían muchos núcleos. ¿Cómo les había llamado? Células gigantes multinucleares. Incluso habíamos clasificado, les habíamos puesto nombrecito a cada uno. ¿Se acuerdan? Sí. No voy a hablar más porque sé que se, ¿no? Y obviamente semanas, meses o incluso años, ¿no? Como es el caso de las inflamaciones, vuelvo a repetir, ¿no? En procesos autoinmunes, ¿no? Histológicamente las células que predominan son los linfocitos y los macrófagos, ¿no? Versus lo que era la inflamación aguda, ¿no? Que era la polimorfo-funcional, ¿no? Acá les dejo los, ¿no? Colon, ¿no? Entre las glándulas vemos un montón de linfocitos y acá hace una reacción inflamatoria que forma un glándulo, ¿no? Eso, por ejemplo, vemos en enfermedades inflamatorias intestinales como la enfermedad de Crohn, ¿no? O las gastritis crónicas, ¿no? Que podemos ver acá en el estómago, todo, ¿no? Toda la lámina propia infiltrada por linfocitos, incluso con cambios, ¿no? Histológicamente, ¿qué células predominan en la inflamación crónica? Ustedes que tienen que contestar. Linfocitos y macrófagos, ¿no? Les pongo un tip, ¿no? El año pasado, ¿no? Con mis alumnos de patología, ¿no? Yo les empecé a hacer lo mismo, ¿no? Si yo pregunto esto que tienen que contestar, ¿no? Hubo una persona muy inteligente que sabía anotar todas mis preguntas, ¿no? Y cada examen venía y me decía, doctor, por si acaso, estas son las preguntas que podrían entrar en el examen, ¿no? Guiño, guiño, siempre sacaba un par, ¿bien? Porque después yo me olvido. No digo que les voy a dar todas, pero... Entonces, si bien dicen que los linfocitos y los macrófagos, también vamos a ver que hay otras células eosinófilos, células plasmáticas, fibroblastos y células, ¿no? Pero si yo les pregunto cuáles son las células más comunes de inflamación crónica, si ustedes me ponen linfocitos y macrófagos, vale, ¿no? Ahora, si me quieren poner todas estas, también vale, ¿no? Bien, no vamos a perder la mitad por 3 simples células, ¿no? Sí. Los eosinófilos, como ven, derivan una serie de toxinas, ¿no? Que van a ayudar en todo el proceso inflamatorio. También vamos a ver proliferación de vasos sanguíneos, fibrosis, incluso necrosis, ¿no? Acá les doy un ejemplo de una dermatitis, ¿no? ¿no? La dermis llena de esos acúmulos de linfocitos.
fibrosis, ¿no? Asociada a todo un proceso inflamatorio crónico porque hay, ¿no? Linfocitos, ¿no? Entonces, estas células más estiraditas son fibroblastos que empiezan a producir colágeno y por ende, ¿no? Hay una fibrosis. Los más estiraditos, los más ausados. Las reacciones vasculares, ¿no? La reacción celular en la inflamación aguda y crónica están mediadas por factores químicos derivados de algunas proteínas plasmáticas o proteínas derivadas de algunas células específicas, ¿no? ¿Cuáles son los mediadores plasmáticos más conocidos? ¿No? Los mediadores de la inflamación son sustancias químicas que actúan como mensajeros, ¿no? Coordinando lo que sería la respuesta inflamatoria, ¿no? Y obviamente la pueden producir algunas células plasmáticas, ¿no? O algunas células propias, ¿no? Entonces, ¿no? Estos son los mediadores inflamatorios, ¿no? Tenemos las aminas vasoactivas, ¿no? ¿Cuáles de estas aminas vasoactivas son las que más actúan en los procesos inflamatorios? ¿No? ¿Cuáles serían? ¿No? La histamina y la serotonina, ¿no? La histamina está producida principalmente por los mastocitos, ¿no? Y la serotonina está producida por las en poca cantidad, pero la producen, ¿no? Y en procesos inflamatorios aumenta mucho más su producción, ¿no? Los metabolismos del ácido araquidónico con los eicosanoides, ¿no? Las prostaglandinas, los leucotrienos y las lipotoxinas, ¿no? Entonces, ¿no? Las prostaglandinas causan dolor, fiebre y vasodilatación, ¿no? Estos, los leucotrienos, aumentan la permeabilidad, ¿no? Y ayudan en la quimiotaxis de los leucocitos, ¿no? Y las lipoxinas, ¿no? Ayudan a detener la inflamación en los procesos ya de reparación o de resolución, ¿no? Entonces, ustedes están en tercero de la facultad, seguro, ¿no? Estoy casi seguro que algún tío, algún primo, tal vez su mamá, su papá, me está doliendo mi cuerpo, ¿no? ¿Qué tomo? ¿No? Y ustedes, ¿qué desean? Ibuprofeno, diclofenac, paracetamol, ¿no? Entonces, si ustedes entienden cómo actúan esos mediadores, los eicosanoides, entonces podrán contestarme, ¿no? Cómo funcionan, ¿no? Los medicamentos antiinflamatorios o los analgésicos, ¿no? Bien, entonces, bien. Pero igual no me voy a meter en esos detalles escabrosos de la farmacología, ¿no? Después las otras son las citocinas y las quimiosinas, conocidos como los mensajeros celulares, los mensajeros de la salud, ¿no? Tenemos el factor de necrosis tumoral y la interleucina U, ¿no? Los que van a inducir, ¿no? Las respuestas inflamatorias agudas y van a coadyuvar al reclutamiento de más células, ¿no? La inflamación, ¿no? La interleucina 10, ¿no? La producción de proteína por el hígado, ¿no? Que como la proteína C que acompaña los procesos inflamatorios, ¿no? Y las quimiosinas, ¿no? Acá dicen, los GPS, ¿no? Para guiar a los leucocitos al sitio de la lesión, ¿no? Bien, pero no avisan que se van a morir, ¿no? ¿Cuál? No. Sí, obvio, ¿no? Un proceso inflamatorio, sí, después de eso puede coadyuvar a la muerte. Sí. No, exactamente. Y si no, coadyuva al proceso inflamatorio, ¿no? Como un mensajero químico de la inflamación, ¿no? Mediadores derivados de complemento, que tampoco me voy a meter ahí porque ya te voy a llevar el complemento de fisiología hasta casa y es real, ¿no? Citocinas, ¿no? Y los factores activadores de proteína, ¿no? De hecho, había, ¿no? El famoso número D de los laboratorios, ¿no? Que mide la agregación plaquetaria y está elevado en procesos inflamatorios, ¿no? El sistema de proteínas
citocinas, citoquinas y en hasta algunos casos iminas está permitido. ¿Bien? ¿Sí? Difiere la terminología en algunos tipos. ¿Bien? Perfecto. Entonces, ¿no? ¿Qué producen generalmente todos estos? ¿No? Aumento de permeabilidad, vasodilatación, metastasis, dolor, fiebre e incluso daño visual. ¿Bien? Resumiendo a los mediadores de la inflamación, ¿no? Para detectar la inflamación crónica en el laboratorio se buscan biomarcadores que básicamente, ¿no?, son los mismos que la inflamación, ¿no? La proteína C reactiva, que se mide en miligramos, ahora que se me estoy dando cuenta, y la TC, ¿no?, la velocidad de vitrosedimentación, ¿no? Pero obviamente también vamos a tener una linfocitosis o una monocitosis, ¿no? En la inflamación aguda era una neutrofilia. Bien, y bien, también en algunos procesos muy crónicos también podemos encontrar, ¿no?, una anemia, procesos anémicos, ¿no?, en inflamaciones crónicas, ¿no? El fibrinógeno, como todos saben, ¿no?, cuando hemos estudiado la cascada de coagulación, ¿no?, interviene en procesos, ¿no?, inflamatorios, sobre todo crónicos, ¿no? Y la ferritina, ¿no?, es un reactante de fase aguda, ¿no?, de los procesos inflamatorios, ¿no? Y la albúmina, ¿no?, aparte de ser un reactante de fase aguda, ¿no?, el desequilibrio en la albúmina contribuye a la presencia de edemas, ¿no? Y que ya hemos descrito los edemas de la inflamación aguda, ¿no? ¿Quién era este señor? Celso, ¿no? Este era su libro, ¿no? Cornelius Celso, ¿no? El que describe, ¿no?, los 4 puntos cardinales de la inflamación, los 4 signos o síntomas cardinales de la inflamación, ¿no? Bien, rubor, tumor, calor y dolor, ¿no? Estos 4 generalmente siempre están presentes en la inflamación, ¿no? En la inflamación crónica no tanto, ¿no? Puede haber dolor, pero no va a haber, digamos, calor, no va a haber rubor, ¿no? Pero, ¿no?, en la inflamación aguda generalmente están presentes los 4, ¿no? ¿Esto acá qué sería? Calor, tumor, dolor, y viene bicho que dice, también tenemos impotencia, ¿no? Entonces, ¿no?, rubor, calor, dolor, tumor, entrada de sexo, ¿no? Y bicho aumenta, ¿no? ¿Qué es esto? Yo tenía un docente en la Facultad de Medicina allá en Buenos Aires, ¿no? Y lo saqué de él porque yo hice una, ¿no?, que nos ponía esto, ¿no? ¿Qué es eso? Rojo. Calor. Igual para las chicas. ¿No? Pimentón. ¿No? Y eso, el dolor, ¿no? El dolor, dice la inflamación aguda, es un dolor que quema, ¿no? Entonces, así es la analogía, ¿no?, con una banda de ¿no? Red Hot Chili Peppers, para que no se olvide la tecla del Red Hot Chili. Y bueno, después de este tipo, ¿no? Bien. Este tipo es la razón por la que todos esta noche estamos aquí reunidos. Pasa de la patología moderna, el espíritu dice, no, impotencia funcional, ¿no? Si yo tengo un proceso inflamatorio agudo acá en mis dedos, ¿no?, rubor, calor, dolor, voy a poder mover mis dedos normalmente, ¿no? Entonces, impotencia funcional. Si yo rompo el metatarsiano, la falange, por eso, ¿no? Estos van a ser característicos de la crónica, ¿no? En la crónica no siempre van a estar, ¿no? La impotencia funcional puede estar, ¿no? Pero los otros o viceversa, ¿no? Por ejemplo, un lupus, ¿no? El paciente con un lupus va a tener más procesos o síntomas sistémicos que rubor, calor, dolor, impotencia funcional, ¿no? ¿Bien? Bueno, después este señor, ¿no?, dice,
La inflamación no es una enfermedad, sino una respuesta inespecífica, ¿no? Pero estaba equivocado, ¿no? Y después dice, ese es el primer libro que postula donde estudia los cambios microscópicos de la inflamación, ¿no? Y cumpliendo la cuota de enseñanza católica, ¿no? La inflamación, ¿no? Se menciona en el Levítico 3, ¿no? También en el Deuteronomio 28, específicamente en el versículo 22, donde dice, ¿no? Jehová te dirá con crisis, fiebre e inflamación, ¿no? Si no obedeces los mandamientos de Dios. ¿Bien? Sí, el director de carrera les pregunta, ¿el doctor Ortube contribuye a la formación católica? Te les dicen sí. No se puede. Y lo hermoso lo tienen ustedes a disposición, ¿no? Van, inteligencia artificial, y dice, ¿me puedes dar un cuadro comparativo entre inflamación aguda y crónica? Que sale esta maravilla, ¿no? En tiempos no había. ¿Me puedes dar un cuadro comparativo de los mediadores químicos de la inflamación? Claro que sí, ¿no? Muy buena pregunta, doctor Ortubet. ¿Cómo es que le explican? Entonces, y esto, obvio, ¿no? Esto, como dice el principio de la clase, es la introducción a la inflamación. ¿Bien? Voy a contar cuántos están. Inflamación. Somos inflamación aguda. ¿Qué? Inflamación aguda. Inflamación. Pero ¿y si es al revés, así no la excluimos a la pobre? ¿Qué vamos a hacer? ¿Bien? La próxima clase, ¿no? Tiene 20 minutos más. ¿Bien? Reloj. Cada grupo. Sí, cada grupo, ¿no? Si su disertación dura menos de 20 minutos, castigo. ¿Y si dura más? Si dura más, Castigo. O sea, puntual. exactamente 20 minutos. Tiene que ser totalmente coordinado. Aunque se pase por 4 horas. 20 minutos. ¿Sí? Todo soy. Yo soy crónica. Ya, Ustedes minuto se 20. pueden organizar de la forma que mejor les parezca. Si quieren hablar todos, si quieren unos cuantos, tiene que haber una presentación. Les recomiendo que las diapositivas sean lo más completas posibles, ¿no? Porque si su disertación es muy buena, digamos, inflamación aguda, ¿no? Yo voy a dejar y prometo que voy a hacer preguntas solo de las diapositivas. ¿Bien? Pero si las disertaciones son malas, ¿no? Para el examen entre inflamación todo debe ir. No. Son varias, pero. Ambas quedamos opciones. Entonces, la próxima clase, yo no hablo más, descanso. Y ustedes estudian inflamación aguda versus inflamación. ¿Bien? Diapositiva. ¿No? ¿Sí? La diapositiva. Un video voy a hacer. Sí. En el hospital se dividían por grupos, ¿no? Y cada grupo tenía 15 minutos de reloj. Y yo iba pasando por cosas, desde la puerta hasta la mano, ¿no? En la puerta estaban los de metástasis, al terminar de atrás estaban los de cáncer, inmunología, en el cuartito de castigo estaban los de metabolismo y al fondo estaban los de infecciones, ¿no? Entonces así tenía que ser 15 minutos, ¿no? Controlando. El reloj no podía, se cortaba más, ¿no? Repetían la próxima clase hasta los 15 minutos bien coordinados. ¿Bien? Entonces, que no les pase, ¿no? Guerra avisada no mata soldado precario, ¿no? Entonces, para terminar la cosa de que vamos a poder decir No sé por qué tengo hambre, me salen estas cosas. ¿Dónde se lo ha dejado? No saben Pero TikTok te conoce. No se lo habrá llevado allá. buenas noches. Buenas noches. Incluso mi mujer podría cerrar la puerta. Mucha molestia.
Le voy a decir inflamación. ¿Qué se es le eso? viene a la cabeza? Rojo. Quemante. Gatito inflamado. ¿Qué más se les viene a la cabeza? Neutrófilo. Macrófago. Sistema inmune activo. Temperatura. ¿Qué más? Sistema inmune activo. Sistema inmune activo. Muy bien. Este tema no es más duro fácil porque ya se había llevado a la sintomatología, ¿no? O en fisiología, ¿no? La inflamación es una respuesta inmunitaria, ¿no? Se activa cuando los cuerpos detectan una infección o ante una lesión, ¿no? Básicamente, si la clasificamos, la inflamación puede ser aguda, ¿no? Acá, para otro concepto, ¿no? La inflamación es una respuesta del sistema inmunitario que se produce cuando el cuerpo se ve afectado por una lesión, infección y o herida, ¿no? El Instituto Nacional del Cáncer también tiene una definición sobre lo que es inflamación, porque la inflamación también está asociada a procesos neoplásicos, ¿no? Reacción normal de una parte del cuerpo a una infección herida, ¿no? Ocurre cuando el cuerpo elabora sustancias químicas que pueden inducir a la respuesta inmunitaria para combatir, ¿no? Cualquier agente externo, cualquier toxina, ¿no? Cualquier bacteria, ¿no? O ante cualquier tejido que haya sufrido una inflamación, ¿no? ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud en cuanto a su definición de inflamación, ¿no? Es una parte crítica de la respuesta del sistema inmunitario a los invasores y a las enfermedades, ¿no? Permite que nuestro organismo ataque las infecciones y cure el daño que causa, ¿no? Eso es una reacción completa, ¿no? Porque vamos a ver que tanto la inflamación aguda y la inflamación crónica, por así decirlo, tienen sus propios efectores o sus propios actores, ¿no? Compleja ante, ¿no? Agentes lesivos, microbios, células dañadas, micróticas, que consta de respuestas o de dos reacciones específicas, ¿no? Una reacción vascular, ¿no? Y una reacción celular, ¿no? Ambas dos reacciones existen, ¿no? ¿Cuáles son las reacciones más importantes en la inflamación? La reacción vascular y la reacción celular, ¿no? Como vamos a ver, ¿no? Fíjense que en todos los conceptos que hemos leído, ¿no? O que hemos descrito, ¿no? Tienen como un denominador, ¿no? Migración, activación, reacción compleja, respuesta vascular, ¿no? Sistema inmunitario, reacciones sistémicas e incluso una reacción normal del organismo como un mecanismo de defensa, ¿no? Entonces, del sistema, digo, de la respuesta inflamatoria participan, ¿no? Íntegramente, ¿no? Algunos sistemas, ¿no? Por eso se dice, ¿no? Que es una respuesta compleja y coordinada y multisistémica, ¿no? Porque, ¿no? El sistema nervioso, a través de neurotransmisores, el sistema inmune, aparte de sus células, con la producción de algunos mediadores de inflamación como las citoquinas, e incluso el sistema endocrino, ¿no? Con la producción de algunas hormonas. ¿Bien? ¿Qué dice Robbins acerca de la inflamación, ¿no? Robbins es el libro que tienen que leer, ¿no? En Anatomía Patológica, por si no sabían. ¿Bien? La respuesta inflamatoria está estrechamente entrelazada con el proceso de reparación, ¿no? Después de una respuesta inflamatoria aguda viene la reparación. Si la respuesta inflamatoria aguda persiste, pasa a ser una respuesta inflamatoria crónica, ¿no? Pero si, ¿no? termina la inflamación crónica, viene todo un proceso de reparación, o si quieren, de cicatrización, ¿no? Donde también van a actuar otro tipo de células, ¿no? Y que incluso lo vamos a ver, ¿no? En distintas fases, ¿no? Ya cuando lleguemos a la parte de reparación o
cicatrización, ¿no? La etiología, ¿no?, es múltiple, ¿no? Muchas cosas pueden causar inflamación, ¿no? Agentes físicos, térmicos, radiación, químicos, endógenos, procesos inmunes, alteraciones genéticas, procesos de necrosis celular, ¿no?, microorganismos, ¿no? Bien. ¿Cuáles son las fases funcionales de la inflamación, no? Una fase inmediata o precoz, donde predominan las funciones del sistema nervioso, ¿no? Sensitivas, dolor, ¿no? Motoras, contracción y relajación, ¿no? Dolor, o lo contrario, sería analgesia, ¿no? Hay pacientes que se caracterizan, ¿no?, más bien por no sentir dolor, ¿no?, como los pacientes diabéticos, por ejemplo, ¿no? El pie diabético muchas veces progresa porque el paciente no tiene dolor, ¿no? Tiene todo un proceso inflamatorio, pero tiene una analgesia y es por eso que es difícil detectar, ¿no? Una fase intermedia donde se predominan las funciones inmunes, ¿no? Infiltración tisular, molecular a través de los mediadores de la inflamación y una reacción celular, ¿no? Hay células específicas que van a actuar en la inflamación aguda, ¿no? Y hay otras específicas que van a actuar en la inflamación, ¿no? Y la fase tardía, ¿no?, donde predominan las funciones endógenas, ¿no?, de anabolismo, catabolismo, ¿no?, reacciones en sí metabólicas, ¿no? La reacción inflamatoria consta de dos componentes principales. ¿Cuáles son? Vascular y celular. Reacción vascular y reacción celular. ¿En qué consistirá la reacción vascular y en qué consistirá una reacción celular? ¿Qué dice? Vasodilatación. Su compañera dice vasodilatación. Muy bien, ¿qué más? La coagulación es eso. Aumento del flujo sanguíneo. La quimiotaxis, ¿no? No se recomiendo de la permeabilidad también, ¿no?, de la pared endotelial, para que pase todo aquello que ustedes acaban de mencionar, ¿no? Entonces, la vasodilatación, ¿no?, los vasos, ¿no?, aumentan su volumen, ¿no?, aumenta el flujo sanguíneo, lo que causa el famoso calor y la coloración, ¿no?, rubor, ¿no? Allá tenemos dos componentes de calor y rubor. ¿Componentes de qué temporada? De la temporada de descanso, ¿no? Después viene aumento de la permeabilidad, ¿no? Las paredes de los vasos se vuelven porosas, ¿no? Esto permite que el plasma rico en proteínas no salga hacia los tejidos provocando un edema o hinchazón, ¿no? El edema, ¿no?, de los procesos inflamatorios generalmente es un exudado, ¿no? Hay que diferenciarlo de lo que es un transudado, ¿no? ¿Cuál será la diferencia entre exudado y transudado? ¿No? Ahora la vamos a ver. Bien. Reacción celular, reclutamiento de glóbulos blancos que se adhieren a la pared del vaso sanguíneo y después, ¿no?, atraviesan la pared endotelial por un proceso molecular donde intervienen muchas moléculas de adhesión, pero al atravesarla, ¿no?, estamos hablando propiamente de lo que sería la diapetesis, ¿no?, y la quimiotaxis, ¿no? Las células se van a guiar por señales químicas hasta llegar al sitio preciso de la inflamación, ¿no? Entonces, bien, esas son las determinantes de lo que sería reacción vascular y reacción celular, ¿no? Menciónenme dos ejemplos de reacción vascular, ¿no?, en los procesos inflamatorios. ¿Ustedes qué tienen? Vasodilatación. Vasodilatación Y aumento de la permeabilidad. Perfecto, ¿no? Y después dicen que me seleccionan. Sí, son. ¿Y cuáles serán los patrones de la inflamación? Si yo le hago esta pregunta a la señora de la tienda. No. Piel roja. Agudo y crónico, ¿no? Me contesta la señora de la tienda.
Características de la inflamación aguda. A ver, ¿cómo están aquí? No sé, porque nunca va a clase. Características de la inflamación aguda versus crónica. ¿Cuáles creen que serán las características? Yo empiezo, ¿no? La aguda es más rápida y la crónica tarda más. La aguda está vinculada a los procesos de hipersensibilidad. La aguda puede ser de inicio súbito. La aguda es de inicio súbito. Sí, ¿qué más? ¿Qué? Cuando digo hasta aquí es agudo y cuando digo a partir de aquí, si persiste es crónico. Más de una semana. Sí, o el tiempo, ¿no? Pero 3 meses. 3 meses. Una apendicitis puede ser 3 meses. Largo, ¿no? Comienzo rápido, segundos o minutos. Duración relativamente corta, minutos, horas o pocos días, ¿no? Como es, por ejemplo, vamos a poner la apendicitis, ¿no? Si la apendicitis no se resuelve, ¿qué va a pasar con el paciente? Peritonitis, ¿no? Si la peritonitis no se resuelve, ¿qué va a pasar con el paciente? ¿No? Shock séptico, y se muere, ¿no? Entonces, los procesos agudos a veces necesitan una reparación inmediata, ¿no? Los síntomas, ¿no? Se agrupan clásicamente, ¿no? En los que sería la letrada de Celso más, ¿no? El componente que le agrega bien, ¿no? ¿Cuáles eran los componentes de la letrada de Celso? Calor, rubor, dolor, tumor. ¿Y qué le suma mucho? Impotencia funcional. Bien, eso sería. Algunos casos de inflamación aguda también pueden provocar síntomas generales como fiebre, fatiga, ¿no? De hecho, seguimos en el ejemplo de la apendicitis, ¿no? Casi la mayor parte de los pacientes con apendicitis tienen fiebre, ¿no? Vómitos y otro tipo de reacciones más, ¿no? Pocos días, como un máximo de 2 semanas, ¿bien? Mayor a 2 semanas le podemos considerar la mejor, ¿no? Agua, ¿no? Seguimos con la agua, ¿no? Exudado de líquidos, ¿no? Y de proteínas plasma. Estamos hablando de un edema, ¿no? En este caso, un edema parterral, el paciente tiene una inflamación del párpado que se conoce como termina en itis. Inflamación del párpado que termina en itis. Inflamación de la conjuntiva. Del parpadis. Blefaritis. Blefaros significa párpado. Este edema generalmente tiene un inicio inmediato en cambios vasculares, ¿no? Tiene una fase crítica con síntomas más intensos, ¿no? Y obviamente la resolución, si se trata la causa, ¿no? Se resuelve el problema, ¿no? Bien, entonces, pero recuerden qué tipo de líquido generalmente encontramos en los edemas de la inflamación aguda. Ustedes que tienen exudado, ¿no? ¿Bien? O también puedo poner, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre exudado y trasudado? Ustedes querían. Acá les dejo las diferencias, ¿no? Exudado, ¿no? Apariencia sobre todo. Suele ser turbio o incluso purulento, ¿no? El trasudado aparece clara, transparente y acuoso, ¿no? Causa del exudado, aumento de la permeabilidad vascular, ¿no? También relacionada a infecciones o tumores, ¿no? Composición del exudado rico en proteínas, ¿no? Causa del exudado, ¿no? Alteraciones en la presión, pero estamos hablando de la presión oncológica y la presión hidrostática, ¿no? Y pobre en proteínas, ¿no? Y contiene muy poca celularidad, ¿no? Entonces,
Ajá. Si un paciente tiene una neumonía aguda, ¿no? Y hace un derrame pleural, ¿no? Ustedes van y punzan el derrame, ¿no? Neumonía aguda, ¿no? ¿Qué creen que se van a encontrar ahí? ¿Un exudado o un trasudado? Exudado. ¿Un exudado o un trasudado? Exudado. Exudado, ¿no? Pero si un paciente tiene una insuficiencia cardíaca, una congestión pulmonar y hace un derrame pleural, ustedes van, punzan, ¿qué se van a encontrar? ¿Trasudado o un exudado? Trasudado. Bien, pero también si no están seguros, ¿no? Pueden llevar su bolsita al laboratorio clínico y piden un laboratorio específico para diferenciar entre el sudado y no el sudado. Y esos son los criterios de LAC, ¿no? Que básicamente, ¿no? Habla de la concentración de proteínas del exudado o del trasudado. Y como dice acá, ¿no? Los exudados tienen mucho más celularidad y por ende mucha más cantidad de proteínas. Bien, perfecto. Vean estas tablitas, pues, si me animo a pasar las diapositivas. Tiene que pasarlo. Pero igual, ¿no? Esta tablita está mal, ¿no? Que habla del contenido proteico, la densidad, las células, ¿no? De exudado y transudado. ¿No? La migración leucocitánea, reacción celular y reacción básica, ¿no? Acá la mayoría así mis alumnos. Mis alumnas, a la cara se explican alumnas. Entonces, chicos, díganle, vamos a empezar, ¿no? La célula que actúa más en los procesos agudos es el leucocito neutrófilo y o leucocito polimorfo, ¿no? ¿Cómo? Esta pregunta es por nosotros. ¿Qué habíamos dicho del neutrófilo? ¿Qué era el neutrófilo? Digan cosas. El neutrófilo es el boludo de la sangre. ¿Bien? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Sí? Solito se mata. Todos tenemos al amigo boludo que cuando una fiesta se toma, ¿no? Por boludo, ¿no? ¿Y qué pasa? No sale de la fiesta y como el primero que ve se quiere pelear, boludo, ¿no? ¿Y qué pasa? Generalmente se hace pelear, ¿no? El neutrófilo hace lo mismo. Es el primero en salir, el primero en la pelea, pero generalmente siempre muere, ¿no? De hecho, la pus, que